Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Adela Micha. Hola, buenas noches. Carlos Marín. Buenas noches, doctor. Ciro Gómez Leiva. Doctor. Y Denise Mertel. Buenas noches. Pues sin duda yo creo que el tema de coyuntura más propicio para la discusión y el debate, Carlos Marín, es la remoción, yo diría, inesperada del Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, después del incidente ya tan llevado y traído de la clausura de un restaurante porque no le dieron la mesa adecuada en el tiempo adecuado a su hija y que se dio por denominar en las redes sociales la Lady Profeco. ¿Por qué no nos cuenta, Ciro, cuáles son los datos centrales de este hecho? Los datos centrales es que hace unas 3 semanas se presentó la hija del entonces Procurador Federal del Consumidor en un restaurante pequeño de muy pocas mesas, muy concurrido, muy exitoso, se llama el Máximo Bistrot, y según los testimonios, ella quería una mesa, no le dieron la mesa, hubo un altercado, se fue muy molesta y 2 horas después llegaron inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor y amonestaron, apercibieron al restaurante y días después colocaron unos sellos de suspensión. Suspensión, no clausura, tienes razón. Ese fue el hecho, a grosso modo. De inmediato, hay que decirlo, salió Humberto Benítez Treviño a disculpar la conducta de su hija, dijo que él estaba en un proceso de rehabilitación, que había tenido una cirugía. Pasaron los días, el asunto pues no atenuó, tuvo un gran efecto en las redes sociales y una gran resonancia, yo diría, en todos los medios de comunicación, en todos. Apenas la semana pasada salió Humberto Benítez Treviño a dar una conferencia de prensa para decir que no había ninguna razón para que él renunciara. Se dio de baja, la Secretaría de la Función Pública dio de baja a 4 funcionarios de nivel de la Procuraduría y parecía que ahí había terminado el caso, jueves de la semana pasada, y hoy, como bien dices, doctor, para sorpresa, sale ni más ni menos que el secretario de Gobernación. No fue un boletín de prensa, no salió el secretario de Comercio, salió el secretario de Gobernación a decir que por la manera en la que se había afectado la imagen, la credibilidad de la institución, de la Procuraduría del Consumidor, el presidente Peña Nieto había tomado la decisión de destituir a Humberto Benítez Treviño. Dicho todo lo anterior, le dieron una palmadita, dijeron, pero fue un muy buen servidor público, y se acabó. A ver, déjame rescatar un poco. Esos son los hechos, hay mucho que déjame comentar. Rescatar algunos puntualmente. Uno, se da digamos, esta amonestación y después suspensión al restaurante, aparentemente porque no le dieron la mesa que quería a la hija del entonces Procurador Federal del Consumidor. 2, hay una investigación de la Secretaría de la Función Pública y dice el procurador estaba en un proceso de rehabilitación por una cirugía de cadera, no supo de esto, sus funcionarios actuaron, digamos, ante la excitativa de la hija del procurador y por eso fueron removidos. Y hoy el secretario de Gobernación dice, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública determinó que no hay responsabilidad de Humberto Benítez Treviño, el presidente toma la decisión de removerlo porque ya no era funcional, en otras palabras, porque ya no podía ser funcional a las tareas de la Profeco. Y dice otra cosa además, dice también, ¿no? Este es un mensaje claro, que además, el que se pase de la raya, no importa la razón, será igualmente removido. Denise, ¿qué sacas de esta remoción? Mira, yo te diría que es muy sorpresivo lo que ocurre hoy, porque en realidad se esperaba antes. Es decir, ya como que nos habíamos hecho a la idea de que nos habíamos quedado sin Procuraduría. Y porque creo que en lo que es muy cierto no es que hubiera cometido un delito Humberto Benítez Treviño, y de hecho él sale a decir que no era una cuestión de un delito, es que después de que ocurre algo de este tipo, ya la credibilidad del procurador estaba por los suelos, me refiero a Benítez Treviño, por supuesto, porque ¿qué es lo que había demostrado el hecho de la Lady Profeco, como se le ha llamado ya a su hija? Pues finalmente los funcionarios eran funcionarios que no eran de carrera de la Profeco. Ha habido un cambio de la gente de la Profeco a partir de esta nueva administración, y entonces era gente que venía con él de otros puestos, que conocían a la hija, y la hija lo que hizo fue amenazar a los del restaurante que iba a regresar, mandar a la Profeco, y estos funcionarios obedecerla. Era una forma de entender la función pública como pues muy patrimonialista, muy con intereses privados, y que creo que hacía imposible que él continuara en una posición que exige
Leopoldo, y que quiero decir que además lo ha hecho en los últimos años la Profeco, exige una credibilidad y además exige casi una militancia semejante a de la sociedad civil, cuando de lo que se trata es de defender al consumidor. Si ese puesto no tiene credibilidad, y este obviamente lo había perdido por completo, pierde completamente su razón de ser. Adela, yo introduciría otro elemento, que está el tema del alza de precios. Y hoy mismo salió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a anunciar sendas medidas para tratar de contener el aumento en precios. La importación de 300,000 toneladas de pollo, la baja de aranceles en tomate, en limón, que yo recuerde, a 0. Y la otra pieza de esta mancuerna, pues es la Profeco. Es decir, tomas medidas de política pública, la Profeco tiene que ser funcional. En ese contexto, pues casi ya cuando lo ves así era inevitable la renuncia. Se trata ¿no? justamente de la Profeco. Y además creo que responde, decía Denise que es tardía, porque se hubiera esperado que fuera antes, pero también creo que responde a lo que dijo el ex procurador en su conferencia de prensa, cuando dice, pues nunca me pasó por la mente siquiera renunciar. Creo que otra vez pues fue desafortunada esa declaración, y esto es una manera de responder con sensibilidad a lo que esto provocó en la opinión pública, ¿no? Porque lo que se hubiera esperado es que sí le hubiera pasado por la cabeza renunciar, no que dijera que lo que nunca le había pasado por la cabeza, por la mente, renunciar. A lo mejor nunca le pasó. Pues sí, pues todavía claro, hoy a la 1:00 p.m, pues ni la modo, Profeco Ciro, difundió un boletín de prensa sobre este tema, que iban a ser especialmente severos en la vigilancia de precios, con declaraciones de Humberto Benítez Treviño a la 1:00. La conferencia de prensa fue a las 3:30. No le había pasado por la mente yo todavía renunciar. entrevisté al secretario de Gobernación en la radio a la 1:30 de la tarde, estuvo un buen rato en la conversación y nunca, ni se mencionó el tema, y hasta después de a las 3:30 yo ya había salido de la radio, y fue cuando Claro, pero probablemente ya lo tenían, no te dio la exclusiva, digamos. No por eso, sino porque sí se lo pregunté, o sea, hablamos de varios temas y ese lo pregunté de Granier, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que creo es que sí responde un poco a esa declaración desafortunada del ex procurador en su conferencia de prensa, y a la coyuntura sin duda del día de hoy, que es uno de los problemas que pues se van a ver y que enfrenta México en este momento. Una cosa interesante, los viejos cánones de la política priista sugerirían que él hubiese sido renunciado, claro, o renunciado formalmente. No, aquí no salen y directamente dicen fue removido. Sobre eso quiero que nos hable Carlos Marín, pero tan pronto regresemos de este corte comercial.